Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy nos adentramos en un mundo de magia con un clásico del MSX, Magical Kid Wiz. Acompañaremos a nuestro protagonista, un joven mago, en una misión épica para rescatar a la princesa y enfrentarnos a peligrosos enemigos en un mundo lleno de trampas y misterio. Preparaos para descubrir todos los secretos de este juego de acción y exploración. Dentro intro. Magical Kid Wiz es un juego de acción y aventuras lanzado por Sony en 1986 para el sistema MSX. Basado en el videojuego Wiz de la desarrolladora de arcades Seibu Kaiatsu, Sony adaptó el videojuego al sistema MSX con mejoras en la historia y elementos de rompecabezas. En esta versión, Wiz debe rescatar a la princesa Tilt del mundo de los demonios, enfrentándose a enemigos y trampas. La popularidad de Magical Kid Wiz en el MSX fue notable. En su época, este título se posicionó en el top 3 de los juegos más populares en revistas japonesas, junto a grandes clásicos como Twinbee o Nightmare. Esto refleja no solo su cuidada jugabilidad, sino también el esfuerzo visual y artístico del equipo de Sony, haciendo que Magical Kid Wiz fuese un videojuego icónico en el sistema MSX. En los 80, Sony veía al MSX como una plataforma ideal para desarrollar juegos innovadores. Aunque el equipo de desarrollo era pequeño y no disponían de un alto presupuesto, estaban dedicados a crear experiencias de calidad que reflejaran su compromiso con la plataforma. Este espíritu y atención al detalle hicieron de Magical Kid Wiz y otros juegos como Gale Force para MSX parte fundamental de la historia de los videojuegos en Japón. Sony también estaba comprometido con el éxito de Magical Kid Wiz en todas las regiones donde se lanzó, ajustando incluso el arte visual para adaptarse a los mercados internacionales. La versión europea, por ejemplo, tiene una portada completamente diferente, adaptada a los gustos occidentales. Esta adaptación fue una muestra del esfuerzo de Sony para que el juego resonara en diferentes audiencias, convirtiéndolo en un título memorable tanto en Japón como en Europa. Ahora que sabemos un poco más sobre el origen de Magical Kid Wiz, vamos a adentrarnos en su historia. Con la princesa Tilt en peligro, la tierra se sumía en un manto de desesperación. Atrapada en el oscuro castillo Zilva, rodeada de sombras y bestias demoníacas, aguardaba con la esperanza de que alguien llegara en su ayuda. Ese alguien era Wiz, un joven mago que acababa de dominar los secretos de la magia y empuñaba su nuevo bastón mágico con firmeza. Con la mirada puesta en el horizonte, Wiz se dispuso a adentrarse en el mundo de los demonios, una tierra dividida en superficie, subsuelo y cielo, donde moraban 3 dragones guardianes. Para liberar a Tilt, Wiz debía derrotarlos y hacerse con las 3 llaves que abrirían las puertas del castillo. El viaje comenzó en la superficie, un terreno plagado de criaturas demoníacas conocidas como Makaiju. Cada una de estas bestias parecía más temible que la anterior, pero Wiz, confiado en su habilidad y valentía, las enfrentó sin titubear. Con cada paso, la magia de Wiz se volvía más poderosa, hasta que logró derrotar al primer dragón y obtener la primera llave. Al llegar al subsuelo, Wiz se encontró con Miklas, un joven dragón que parecía ajeno a la maldad de su padre. Intrigado por la valentía del mago, Miklas decidió unirse a él, cuestionando los métodos de su progenitor. Juntos enfrentaron las emboscadas de los demonios y con la ayuda del pequeño dragón, Wiz consiguió la segunda llave. Finalmente, en lo alto de las nubes, Wiz y Miklas llegaron al castillo Zilva, donde el dragón líder, padre de Miklas y secuestrador de la princesa Tilt, aguardaba en un combate final. Veamos ahora las mecánicas del juego y algunos consejos para ayudaros a llegar hasta el final. Magical Kid Wiz mezcla plataformas, acción y rompecabezas. Wiz deberá avanzar a través de 3 capas, la superficie, el subsuelo y el cielo, enfrentándose en cada etapa a un dragón como jefe final antes de que se acabe el tiempo. Para llegar a los dragones, primero tendremos que encontrar las puertas que nos lleven a ellos, enfrentándonos por el camino a infinidad de enemigos. El manejo de Wiz es bastante sencillo. Cursores derecha e izquierda para desplazarnos horizontalmente, cursor arriba para saltar, cursor abajo para movernos por el menú de objetos y el espacio para usar el objeto seleccionado, el cual por defecto estará situado sobre el bastón mágico. Al principio del juego dispondremos de 3 vidas y podremos conseguir una vida extra cada vez
que acumulemos 20.000 puntos. De vez en cuando, en la zona exterior, aparecerán sombreros volando en la parte superior de la pantalla. Si agarramos alguno, conseguiremos también una vida. Durante su misión, Whis podrá encontrar cofres donde puede conseguir una serie de objetos mágicos que le otorgarán habilidades especiales, haciendo de cada encuentro una oportunidad para usar su magia de forma estratégica. Los objetos son los siguientes. Bastón mágico. Es el arma principal de Whis. Permite lanzar proyectiles mágicos a gran velocidad. Si logramos conseguir un bastón más, el disparo tendrá mayor alcance. Cortador. Aunque tiene forma de boomerang, realmente es un arma afilada que podremos lanzar horizontalmente, provocando un gran daño a todos los enemigos que alcance por el camino. Reloj de arena. Congela a los enemigos temporalmente, ideal para enfrentarse a grupos o escapar de situaciones difíciles. Pócima negra. Hará que Whis salte y camine a muchísima velocidad. Bomba. Si usamos este objeto, conseguiremos eliminar a todos los enemigos que estén a la vista, menos los jefes finales. Fuego. Nos convertiremos en una llama andante y podremos acabar con los enemigos al pasar por encima de ellos. Dragón Miklas. Cuando lo activemos, estará con nosotros durante 12 segundos y atacará a todos los enemigos que nos encontremos, incluyendo sus ataques mágicos. Miklas es muy útil contra el ataque de los jefes finales. Pócima amarilla. Esta pócima nos curará de cualquier estado alterado. Cristales. Este objeto puede lanzarse causando un daño equivalente a 10 proyectiles normales. Es ideal para acabar con los jefes finales o para intercambiar por vidas, como explicaré más adelante. Solo se pueden encontrar en la fase del subsuelo y es el único que muestra la cantidad disponible. Exceptuando los cristales, los objetos que encontremos en los cofres estarán determinados por los dos últimos dígitos del tiempo, el cual lo tendremos indicado en la parte superior derecha de la pantalla. Por ejemplo, si queremos obtener el hechizo de fuego, tendremos que abrir el cofre cuando los dos últimos dígitos marquen 50. Os dejaré un pantallazo con los dígitos correspondientes a cada objeto para que podáis pausar el vídeo. También tenemos que tener en cuenta que cada vez que consigamos un objeto que ya tengamos, este se acumulará, aunque no nos lo indique en la interfaz. En el camino también podremos encontrar muros que podremos romper. Si les disparamos en la parte central, podremos encontrar una variedad de objetos que nos pueden ayudar o perjudicar. Puntuación. Aumenta nuestros puntos según el valor indicado. Despertador. Reinicia el tiempo desde el comienzo. Calavera celeste. Reduce la altura de los saltos de Whis. Calavera azul. Disminuye nuestra velocidad de movimiento. Calavera rosa. Acelera el tiempo durante un buen rato. Podemos detener este efecto usando la poción amarilla. Libro de hechizos. Gracias a este libro conseguiremos todos los objetos que aparecen en los cofres. El mundo de los demonios está repleto de enemigos variados, cada uno con ataques únicos y patrones de movimiento. Veamos un resumen de todos ellos. Jibatsu. Este mago es prácticamente inofensivo y lo podremos eliminar de un solo disparo. Tarejibatsu. Es una versión más fuerte que Jibatsu. Tiene una túnica de color rojo oscuro y nos atacará con hechizos. Tendremos que dispararle 2 veces para eliminarlo. Bujibatsu. Este enemigo estará protegido con una armadura de color azul. Al igual que Tarejibatsu, nos atacará con hechizos y para acabar con él tendremos que dispararle 10 veces. Tendremos que tener cuidado porque es capaz de saltar a plataformas superiores. Kijibatsu. A este mago lo distinguiremos por su túnica blanca. Suele venir en grupo y se desplazará saltando por la pantalla. Solo nos hará daño si chocamos contra él y podremos eliminarlo de 2 disparos. Gufufu. Este bicho rosado aparecerá a partir de la segunda vuelta. Saltará sobre nuestro sombrero cada vez que nos acerquemos y mientras lo tengamos agarrado limitará nuestros saltos y no podremos entrar en ninguna puerta. La mejor manera de acabar con él cuando lo tengamos agarrado es usar el hechizo del terremoto, el fuego o el cortador. Antes de que nos ataque podremos eliminarlo con 3 disparos. Omerekan. En la tercera vuelta de nuestra aventura nos aparecerán estos bichos azules corriendo desde la parte izquierda de la pantalla. Solo duran un disparo, pero si nos atrapan perderemos una vida. Máscara O. Esta máscara fantasma irá flotando por la pantalla de arriba abajo. Cada vez que revele su verdadera cara, nos atacará con un hechizo. Para derrotarlo, bastará un disparo de nuestro bastón.
Kekio. Podremos ver estos pájaros en la fase del cielo. Se moverán de arriba abajo, complicando nuestra subida hacia el castillo. Podremos acabar con él de un solo disparo. Den. En ciertos puntos del mapa nos podremos encontrar con este demonio que va flotando sobre una nube. Se irá desplazando de arriba abajo por toda la pantalla, lanzando hechizos que nos dejarán paralizados, intentando quitarnos una vida, lanzándose contra nosotros. Super Punch. Mucho ojo con este enemigo. Cada vez que nos dirijamos hacia la izquierda, puede aparecer un brazo con el puño cerrado a una gran velocidad. Si nos golpea estando en la plataforma superior, nos tirará a la de abajo, pero si nos golpea estando abajo, perderemos una vida. Cada vez que aparezca, tendremos muy poco tiempo para reaccionar. Por eso es recomendable caminar por la parte superior siempre que podamos. Dragones. Nos encontraremos con ellos al final de cada zona, y cada uno custodia una llave necesaria para abrir la celda de la princesa. Cada uno tiene un comportamiento único. El dragón celeste es el más desafiante, ya que puede volverse invisible, y solo lo veremos cuando le hagamos el suficiente daño. Todos los dragones comparten el mismo ataque, lanzan continuamente bolas de fuego que nos derrotarán si alguna nos alcanza. Casi todos los Makaiju con apariencia de mago, incluyendo la máscara, nos lanzarán hechizos con diferentes penalizaciones. Veamos cómo nos afectan. Hechizo rosa. Hace que Whis se vuelva más lento en todos sus movimientos. Hechizo azul. Mientras que estemos en este estado, no podremos usar ningún objeto, solo el disparo de nuestro bastón. Hechizo celeste. Produce el mismo efecto que la calavera celeste, limitando la altura de nuestros saltos. Proyectil. Es el mismo que lanzamos desde nuestro bastón. Podremos contrarrestarlo con un disparo, pero si nos alcanza, perderemos una vida. Démonos una vuelta por los escenarios que nos iremos encontrando. Superficie. En este área comenzamos nuestra aventura. Desde aquí podremos acceder a las puertas que nos llevan a zonas donde enfrentaremos a los dragones. También encontraremos la mayoría de los enemigos y cofres necesarios para obtener hechizos. Es recomendable abrir primero todos los cofres posibles para prepararnos antes de entrar en las puertas. En la única puerta situada en la parte inferior de esta pantalla nos enfrentaremos al dragón verde para obtener una de las llaves. Además, hay un secreto oculto en la pantalla del dragón que mencionaré más adelante. Subsuelo. Aquí nos encontramos en una mazmorra llena de puertas, enemigos y cofres repartida en 10 pantallas. 9 de ellas contienen cofres con cristales. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de cristales posible y enfrentarnos al dragón celeste para arrebatarle su llave. Cuando lleguemos a la zona del cielo, explicaré la mejor estrategia para derrotar a los dragones. Para orientarnos, es útil anotar o memorizar cómo se conectan las puertas, ya que sus conexiones cambian en cada vuelta. Cielo. Es esencial venir aquí solo cuando tengamos las 2 primeras llaves. En esta zona debemos saltar de nube en nube para alcanzar el castillo Cilva situado en la cima. Además de las nubes, podemos usar los salientes de la montaña para llegar arriba. En algunos tramos encontraremos pequeñas cuevas conectadas entre sí. Durante el ascenso nos enfrentaremos a máscaras y a los pájaros Kekio, que harán la subida más complicada. Una estrategia efectiva para evitar estos enemigos es usar el reloj de arena para detener el tiempo, ya que mientras esté activo no nos molestarán. Al llegar a esta zona en la tercera vuelta, sucederá algo peculiar. Notaremos que a partir de la segunda zona de cuevas, la subida se hace interminable y no podemos alcanzar el castillo. Esto es debido a una maldición en esta área. Para romperla, debemos entrar en la cueva de la izquierda y luego salir y entrar de nuevo por la derecha. Si escuchamos un sonido cada vez que entramos, significará que hemos roto la maldición con éxito. Una vez en el castillo, nos enfrentaremos al dragón rosado. La forma más efectiva de derrotar a este dragón y a los anteriores es utilizando a Miklas para bloquear sus proyectiles, aunque ocasionalmente puede escaparse alguno. Para evitar los ataques que se escapen, lo mejor es transformarnos en fuego para evitar daños mientras disparamos sin parar. Tras vencer al dragón y obtener la última llave, podemos movernos hacia la derecha donde está prisionera la princesa. Usaremos las 3 llaves para hacer aparecer un puente mágico que nos permitirá cruzar. Las 2 primeras veces que intentemos salvar a la princesa, descubriremos que hemos tomado el camino equivocado, ya que no son realmente la princesa Tilt. Solo en la tercera vez podremos rescatar a la auténtica princesa. Y ahora os diré algunos trucos y consejos para tener más ventaja durante la partida.
En la pantalla donde enfrentamos al dragón verde podemos conseguir varias vidas extra. Antes de derrotar al dragón podemos subirnos a la nube de la izquierda desde el acantilado. Si lanzamos cristales hacia la nube que está más a la derecha, aparecerá un sombrero por cada cristal utilizado. Estos sombreros no aparecerán si acabamos con el dragón antes de usarlos. En la pantalla de título, si pulsamos 1, 5, 0 y la barra espaciadora al mismo tiempo, comenzaremos la partida con todos los ítems y 15 vidas. Veamos algunas versiones que se han hecho de este videojuego. Magical Kid Whiz tiene sus orígenes en el arcade Whiz, desarrollado y lanzado en 1985 por Seibu Keihatsu. Más tarde también se lanzó una versión del arcade bajo el sello Taito. Este arcade es un run and gun en el que, como en otros títulos típicos de este género, debemos eliminar a todos los enemigos que encontremos en nuestro camino. A diferencia de Magical Kid Whiz, aquí no hay que explorar mazmorras ni recoger llaves. Básicamente, avanzamos por los escenarios que ya conocemos, utilizando los mismos objetos que la versión de MSX hasta enfrentarnos a un dragón, el único jefe del juego. Tras derrotarlo, el juego reinicia, pero con escenarios en diferentes tonalidades de color. La versión arcade fue relanzada para PlayStation 4 y Nintendo Switch en 2020 como parte de Arcade Archives, permitiendo que una nueva generación experimentara el clásico. También se espera que Whiz sea uno de los juegos incluidos en la nueva expansión de la mini máquina arcade Eirik 2 Mini de Taito en diciembre de 2024. Por último, quisiera hacer mención a un videojuego creado por Retroactivos en 2018, basado en Magical Kid Whiz para MSX. Este divertidísimo juego lo tenéis disponible desde su blog para Windows, Mac y Linux. Y hasta aquí la review de Magical Kid Whiz para MSX. Hemos visto cómo Sony adaptó el título original de arcade para crear una experiencia única en el MSX, con mecánicas de exploración, acción y un toque de estrategia. Nos hemos enfrentado a demonios, descubierto secretos y con un poco de suerte hemos rescatado a la princesa. Este juego no es solo un desafío a nivel jugable, sino también una pieza importante de la historia de los videojuegos, demostrando el compromiso de Sony y su equipo con el sistema MSX. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Recordarte que suelo hacer directos los lunes y miércoles a partir de las 21 horas, hora española, en este mismo canal. ¡Hasta luego!